Deuteronomio, capítulo 1. En las llanuras al oriente del Jordán, frente a la tierra que aún no habían cruzado, Moisés se levantó para hablar al pueblo de Israel. Eran los hijos de aquellos que habían salido de Egipto, ya crecidos en el desierto, formados en la prueba y en la espera. Habían recorrido vastas extensiones de camino, y ahora se encontraban cerca del final de la travesía. Desde ese lugar, Moisés comenzó a recordar la historia del viaje, no solo como memoria de hechos, sino como una enseñanza viva, cargada de advertencias, de promesas, y de la voz de Dios resonando en el pasado para iluminar el presente. Recordó que, tiempo atrás, en Horeb, el Señor les había dicho que habían permanecido suficiente tiempo en aquel monte. Era hora de romper la quietud, de levantar el campamento, de avanzar hacia el territorio prometido. Dios les marcó dirección y propósito: marchar hacia la región montañosa de los amorreos, hacia los llanos, las planicies y hasta las costas del mar, adentrarse en la tierra de Canaán y alcanzar las grandes extensiones del Líbano. Era una tierra vasta y generosa, que el Señor había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a toda su descendencia después de ellos. Moisés les recordó que el Señor mismo les había dicho: «He puesto esta tierra delante de vosotros, entrad y tomad posesión de ella». Pero junto a la promesa, Moisés también evocó el peso de la responsabilidad que cayó sobre él en aquellos días. Pues el pueblo había crecido tanto, se había multiplicado de tal manera, que ya no podía cargar solo con el juicio y las causas de todos. Había dicho entonces al pueblo que los había visto convertirse en una multitud tan grande como las estrellas del cielo, y había implorado que el Señor los multiplicara aún más, 100 veces más, y los colmara de bendición conforme a su promesa. Sin embargo, el crecimiento trajo también dificultades y tensiones. Moisés confesó que no podía por sí mismo enfrentar todas las cargas, los conflictos, las quejas, las disputas entre hermanos. Fue entonces cuando propuso elegir hombres sabios, prudentes y experimentados, que pudieran servir como jefes de tribus, capitanes de millares, de centenas, de cincuentenas y de decenas, y jueces encargados de escuchar las causas del pueblo. El pueblo aprobó esta decisión, y así fue establecida una estructura de justicia y autoridad que debía reflejar la equidad del Señor. A estos hombres Moisés les dio instrucciones claras: debían juzgar con rectitud, sin parcialidad, escuchando tanto al pequeño como al grande. No debían temer al hombre, porque el juicio pertenecía a Dios. Aquellas causas que resultaran demasiado complejas, debían ser presentadas ante Moisés para que él las resolviera. De este modo, fue puesta en marcha una organización que no solo atendía al orden social, sino que también expresaba la dependencia constante de Dios en los asuntos del pueblo. Después, Moisés recordó cómo habían salido de Horeb, atravesando aquel vasto y temible desierto, un territorio árido que se extendía como una frontera entre la libertad recién adquirida y la promesa que aún aguardaba. En medio de esa travesía, Dios los había guiado, como un pastor guía a su rebaño, y finalmente llegaron hasta la región montañosa de los amorreos, al lugar donde el Señor les había dicho que entrarían. Fue allí donde Moisés les dijo: «Habéis llegado a la tierra de los amorreos, la cual el Señor nos da». Les exhortó a tomar posesión de ella, confiando en la promesa y en el mandato divino de no temer ni desmayar. Pero el pueblo, antes de entrar, quiso enviar hombres que exploraran la tierra. La propuesta pareció prudente a Moisés, y se eligieron 12 hombres, uno por cada tribu. Ellos subieron a la región montañosa, recorrieron valles y sembrados, observaron ciudades fortificadas y tierras fértiles, y tomaron del fruto de la tierra como señal de su abundancia. Regresaron con testimonio favorable: la tierra era buena, una tierra bendecida, digna de ser habitada. Sin embargo, pese al informe visible y al fruto tangible, el temor se apoderó del corazón del pueblo. En lugar de confiar en el Señor, comenzaron a murmurar en sus tiendas. Dijeron que Dios los había sacado de Egipto para entregarlos en manos de los amorreos y destruirlos. El miedo distorsionó la realidad, y los gigantes, las ciudades amuralladas y las dificultades se volvieron, en su mente, más grandes que la promesa divina. Moisés les habló entonces, intentando fortalecerlos. Les recordó que el Señor iba delante de ellos, que Él pelearía por su pueblo, tal como lo había hecho en Egipto y durante el camino por el desierto. Les recordó cómo el Señor los había llevado como un padre lleva a su hijo, cuidándolos, sosteniéndolos y guiándolos. Pero aún con todo esto,
no creyeron en el Señor, aunque Él había ido delante de ellos, buscando lugares de descanso, guiándolos de noche con fuego y de día con la nube. Dios escuchó las palabras de incredulidad del pueblo, y se indignó. Juró que ninguno de aquella generación malvada vería la buena tierra que había prometido a sus padres, excepto Caleb, quien había perseverado fielmente y había seguido al Señor de todo corazón. También fue anunciado que Josué, el siervo de Moisés, sería quien conduciría al pueblo a la tierra, y que el Espíritu del Señor estaría con él para llevar a cabo esa tarea. Incluso Moisés recordó cómo el Señor le dijo que tampoco él entraría en la tierra, como consecuencia de los eventos posteriores que se habían acumulado durante la travesía. Sin embargo, los hijos de los que el pueblo creía condenados serían precisamente los que entrarían y poseerían la promesa. Ellos crecerían, serían formados en la fe, y serían quienes experimentarían la herencia. Ante el anuncio del juicio, el pueblo reaccionó con impulso tardío. Dijeron que habían pecado y que ahora subirían para pelear como el Señor había mandado. Pero ya no era momento de iniciativa humana, sino de obediencia al tiempo de Dios. Moisés les advirtió que no subieran, porque el Señor no estaba ya con ellos en ese propósito. Si intentaban hacerlo por su cuenta, serían derrotados. Aún así, algunos se lanzaron a la batalla. Subieron presuntuosamente a la montaña, confiando en su propia determinación pero no en la presencia divina, y los amorreos salieron contra ellos. Los persiguieron y los derrotaron con fuerza, como un ejército que desciende con violencia sobre su enemigo. La derrota fue amarga, y el pueblo regresó llorando. Pero el Señor no escuchó, porque aquel acto había sido desobediencia y orgullo, no arrepentimiento y fe. Entonces permanecieron largo tiempo en Cades, detenidos, inmóviles, en una especie de pausa forzada, en la cual el desierto se convirtió en escuela de humildad y espera. Reflexión. Este capítulo no es solo un relato histórico, sino una memoria espiritual que revela la tensión permanente entre promesa y fe, entre mandato divino y temor humano. Moisés no narra estos acontecimientos para recrear el pasado, sino para recordar al pueblo que la fidelidad de Dios había sido constante, mientras que la incredulidad del corazón humano había levantado barreras donde Dios había abierto caminos. La clave del relato no está en los gigantes de la tierra ni en la dureza del desierto, sino en la incapacidad de confiar en la palabra de Dios aún después de haberlo visto actuar con poder. La incredulidad no nace de la falta de evidencias, sino de la resistencia interior del corazón que se aferra al miedo. A la vez, el capítulo enseña que la obediencia no es cuestión de ímpetu tardío ni de acción precipitada. Cuando el pueblo quiso subir a pelear por su cuenta, sin la dirección de Dios, el resultado fue derrota. La verdadera confianza no se muestra en acciones impulsivas, sino en caminar en el tiempo, la voluntad y la presencia del Señor. Finalmente, el recuerdo de que Dios los había llevado como un padre lleva a su hijo, resume la esencia del camino espiritual: disciplina, cuidado, corrección, paciencia y amor. El fracaso del pueblo no cancela la promesa, pero sí retrasa su cumplimiento y purifica el corazón de quienes la recibirán. El capítulo se convierte así en una invitación permanente a mirar atrás con humildad, a reconocer los momentos de incredulidad y a renovar la confianza en Dios, no desde la autosuficiencia, sino desde la fidelidad agradecida. Si te ha gustado el contenido, suscríbete, es gratis y haz clic en el pulgar hacia arriba. Comparte este video con tus amistades y contactos, me ayudas a crecer. Muchas gracias.